Muses de ballena en el formato de figura Saint-Cloth Myth viene a consolidar la sublínea de Santos de Plata muy fiel al personaje, pero ha sido víctima de innumerables críticas. ¿Serán acaso justificadas o son solo suposiciones infundadas? Quédate a ver el video y veamos juntos si se trata de una figura más del montón o de lo mejor que nos ha dejado este año 2024. Si te gusta el video no olvides dejar un comentario, un like o suscribirte o inscribirte como miembro del canal para acceder a material exclusivo. Dicho esto, vamos con el review. La caja, al más puro estilo del resto de los últimos Santos de Plata, esta vez casi cúbica, nos muestra lo típico, el mismo dibujo del objeto de la ballena por ambos costados, mientras que por el frente podemos ver los clásicos logos de Bandai Namco, el sticker de Tamashii Quality, al centro en grande el logo Saint-Cloth Myth y a la derecha el sticker dorado de Toei Animation más los logos de Tamashii Nations y el de Bandai Spirits. Destaca una foto en pose neutra del personaje y una foto del objeto de la ballena, por arriba el logo de la serie y el logo Tamashii Web Exclusive. Por la cara trasera, esta misma foto del objeto, además de un detalle de los 4 rostros, 2 poses de acción y la menciona que esta figura puede ser montada tanto en su versión anime como manga, como veremos más adelante. Al tratarse de un muñeco tan grande como la caja, sus pies vienen separados del cuerpo principal que se alojan en el primer blister, que incluye además las protecciones de los pies, las espinilleras, las rodilleras, el escudo, las sombreras y 2 versiones del brazal derecho. El segundo blister considera un set de cubrepuños a elección manga o anime, 3 rostros adicionales, 3 manos extras, la falda completa tipo anime más algunas piezas de la falda tipo manga, las aletas traseras junto a su fijador, un cubre abdomen extra, 2 protecciones de las mejillas adicionales, la diadema completa, 2 cabelleras traseras, una chasquilla más la coraza completa tipo anime. Y por último, el tercer blister trae todas las piezas del marco para armar el objeto. El armado lo puedes ver en los shorts de mi canal. El cuerpo, como ya todos sabemos, tiene la tecnología de figuras del 2005, más precisamente para las otras 2 figuras corpulentas existentes, Aldebarán de Tauro y Geki de Osa Mayor, punto bastante criticable que intentaré desarrollar después. Al menos en mi caso les puedo asegurar que esta es la figura más rígida y estable de todas las que tengo. Sus articulaciones no se han soltado en lo más mínimo ni siquiera después de grabar este video. En la ingle tiene un corte para que la pierna pueda rotar axialmente al mismo tiempo que puede abatirse hacia arriba y abajo. Los rangos de articulación sinceramente no se diferencian en absoluto de otra figura, ya sean clásicas o exclamation. La única diferencia es que el hombro posee un grado de articulación menos que es el de la clavícula. Si bien el giro es súper rígido, hay que reconocer que a estas alturas el movimiento esférico del hombro en todas las direcciones es por lo menos básico en todas las figuras actuales. No es agradable que solo pueda rotar hacia arriba o abajo. Eso sí, ya no tienen el pasador a la vista porque no existe. Esto es una mejora respecto a esos cuerpos. Además, el pasador interno del hombro es de metal. La articulación del codo es nueva y distinta al prototipo y las imágenes promocionales. Digamos que es de tercera generación, aunque al doblar se alcanza a asomar una sección del plástico. La conexión de las manos en la muñeca, con tecnología del 2003-2005, tiene un rango bastante aceptable, aunque claro, deja aire a la vista. Para levantar el brazo solo hay que girarlo desde el hombro como se hace con cualquier figura. Tanto el cuello como la cabeza tienen articulación esférica, pudiendo rotar en cualquier dirección, solo limitado por el cabello trasero. Si bien no posee articulación arriba en el pecho, esta sí se sitúa a la altura de la cintura, nuevamente por un sistema esférico, del cual carece el formato X, que solo puede girar de forma plana y torcer el abdomen en la parte superior hacia atrás y adelante. Este Moses ejecuta los 2 movimientos desde la cintura, pero está demasiado apretado como para querer forzar la pieza, incluso se mueve hacia sus lados. No sé yo, pero estos movimientos no los logra un formato X, excepto Athena X. Además de los puños cerrados que vienen con el muñeco, se incluyen 3 manos extras, que son 2 abiertas y una derecha como para sujetar algo. Los rostros son en total 4, que si bien son excelentes en modelado y en expresión, con el detalle de la cicatriz del ojo izquierdo y todo eso, hay un error garrafal, y es que la topografía de las cejas está desfasada respecto al relieve de las mismas, cosa que no se mira nada de bien. Recordemos que aquí Bandai pregona un exhaustivo control de calidad, haciendo alarde con el famoso sello Tamashii Quality. Claramente en este pequeño ítem no aplica. Respecto a las partes especiales para montar la versión manga, estas son una cabellera trasera que es un pelín más corta, los frontal, trasero, laterales de la falda, las aletas traseras montadas a una pieza central, el protector del abdomen que es más pequeño, un set de cubrepuños, la protección de los pies, brazal derecho y los cubremejillas para la diadema. Dado que desde la caja el muñeco viene sin los pies, partimos por retirar las manos.
Las espinilleras están separadas por una porción metálica arriba y una plástica por abajo. Como el color es claro, la diferencia de materialidad no es tan notoria, pero sí se distingue. La fijación entre ambas partes es mediante dos pestañas que quedan súper firmes, evolución respecto a la misma del Pegaso V3X, por ejemplo, que quedan algo sueltas. Se ubica en su posición y se pasa a la pierna. Hay que presionar hacia arriba para que quede lo más inmóvil en su sitio. La del manga es normal que a veces se caiga. Para la versión manga se dispone de las protecciones plásticas en el talón que se deben colocar antes de insertar la bota, la cual coloco haciendo presión desde la rodilla firmemente. La rodilla con un vástago bastante largo se torna algo difícil de alinear, pero nada del otro mundo. Listo esto, podemos repetir el proceso con la otra pierna. El faldón desde el blister viene armado en modo anime. Detalle es que los laterales tienen un rango limitadísimo al chocar con el cinturón. Prácticamente no suben nada. Para instalarla se retira la hebilla y se abre, pero ¡opa! No abre en lo más mínimo porque los laterales nuevamente estorban, así que toca sacarlos. La pieza trasera también se quita para poner la opción manga. Aquí sí me equivoqué al instalarlo, ya que estas hendiduras van hacia arriba porque tienen que cubrir las bisagras del cinturón. Ahora sí podemos abrir el cinturón por completo e instalarlo desde atrás. Me llama la atención que no hay ninguna clase de fijador, por lo que todo el conjunto queda suelto. Avanzamos ubicando los laterales en su lugar y la villa con una estrella al centro. En ambas versiones tienen un fijador más ancho que el otro, que corresponde al del lado derecho. La tipo manga tiene un mecanismo extra que le permite moverse hacia arriba y abajo. La coraza también viene armada en modo anime y a pesar de que tiene un montón de piezas, creo que está súper bien diseñada. Se desmontan los pectorales y el abdomen. Por la espalda tiene las mismas piezas que el Pegaso manga y hay que sacarlas obligatoriamente si queremos montar la versión manga, de lo contrario no es necesario en absoluto. La coraza se abre por delante y cuidado que la parte izquierda tiene una pestaña que debe quedar cubierta por la derecha, postdata igual que el cinturón. La pieza que cubre el abdomen se incluye en las dos versiones. La más larga cubre hasta el cinturón, al contrario de la versión manga que es más corta. Simplemente se engancha en su lugar, mismo caso con la pieza del pecho. Si se dieron cuenta, hace algunos pocos segundos retiré una pequeña pieza del centro de la espalda. Esta también viene en su versión manga, con la diferencia que tiene dos pestañas por los costados. La diferencia radica en que en el modo anime volvemos a ubicar todo en su sitio, por eso no es necesario retirarlas para mantenerlas así, pero en el modo manga a esta pieza se la acopla en lo que serían las aletas de la ballena. El dorsal derecho tiene dos opciones. La única diferencia, como pueden ver, es que la del anime tiene la aleta dorsal, que es la aleta que llevan arriba los delfines o algunas ballenas, por ejemplo. Me desanima un poco que la versión anime no puede quedar con la aleta hacia el costado, solo puede quedar hacia atrás, así que desde algunos ángulos no se verá. Las manos por su lado son súper fáciles de colocar. El escudo es uno solo, no es plano, sino que tiene cierta curvatura y un emblema central que yo entiendo representa el clásico chorrito de agua-aire que liberan los cetáceos por el dorso. Una solución excelente es este mecanismo móvil. ¿Se imaginan para qué puede hacer? Ya vamos a ver. Lo posicionamos en su lugar en el brazo izquierdo y colocamos alguna mano a elección. Los cubrepuños que se incluyen son 4 en total, un par para cada modo, así que hay que cuidarlos. Se diferencian en que el anime es liso y el del manga tiene unos bordes por los costados. Su colocación es súper firme una vez en su sitio para en cada mano, y ahora, como pueden ver, el escudo se desliza hacia arriba gracias a su mecanismo, de forma que no incomoda en lo absoluto para manipular la mano izquierda, tanto para cambiarla como para ajustar el cubrepuños. Bien pensado, Bandai. Las sombreras bastante voluminosas tienen 2 capas y la subbombrera tiene un movimiento bastante amplio, aunque no sé qué tanto provecho se le pueda sacar. Eso dependerá de la imaginación de cada uno de nosotros. Ahora sí que sí, la cabeza estorbará, así que toca desmontarla, solo así se torna más cómodo instalar las sombreras. Se incluyen 2 melenas, la más larga para el anime y la corta para el manga. Su instalación es similar a cualquier melena de figuras del formato X, con la diferencia que aquí el tubito del cuello no se retira, solo hay que presionar hasta que traspasa la bolita. ¿Mejor solución o mejor solución? Listo esto, volvemos a ubicar el cabello trasero y algún rostro a elección.
Me llama la atención que las chasquillas, además de los enganches frontales, tienen uno extra por el costado derecho, por lo que hay que mañosear un poco más de lo normal para ajustarlas, pero queda muy firme. La diadema por defecto se nos presenta en modo anime, se diferencian únicamente en las protecciones laterales de las mejillas, en las que las del manga tienen una separación al medio, que por lo pronto son desmontables, por lo que solo comparten el cintillo. Este se afirma únicamente por arriba del emblema a la chasquilla, ya en sus sitios se instalan las protecciones laterales. De este modo, amigas y amigos, ya que hemos montado el personaje en ambos modos, podemos pasar al análisis y las poses. Moses de ballena, o en estricto rigor de Cetus, es el 11º santo de plata en ser comercializado por Bandai después de Orfeo, Argol, Misty, Shaina, Marin, Ptolemy, Dante, Yamian, Capella y Babel. Tuvo un valor de venta por parte de Bandai de 19.000 yenes, algo así como $135, y distribuido a partir del día 20 de julio de este 2024 para el mercado japonés bajo el sello Tamashii Web Exclusive. Su primera aparición fue el prototipo presentado en la Tamashii Nations del 2017, despertando todas las alertas de una eventual reactivación de los Santos de Plata tras una larga pausa sin novedades, dado que Ptolemy de Sagitta en esa época había sido comercializado recién en 2015, pero aún así tuvieron que pasar incluso 4 Santos de Plata más en casi 8 años para ver finalmente a Moses. Claro, el cuerpo arcaico casi se mantuvo, pero la armadura y cabeza se retrabajaron. Daba la impresión que este prototipo pretendía ser un híbrido entre manga y anime, lo cual finalmente no fue así. Esta larga espera se llenó de grandes expectativas por si el equipo de Bandai realmente estuviera trabajando en él. Otros por su lado lo dieron por cancelado, cayendo en el olvido, pero finalmente, por sorpresa para todos, en la Tamashii Nations 2022 se volvió a mostrar un segundo prototipo, esta vez con un rostro nuevo, cabello y una armadura completamente renovada. Sin embargo, se mostró con el mismo cuerpo del prototipo inicial, considerado descatalogado a día de hoy, por lo que muchos, y me incluyo, pensábamos inocentemente que sería lanzado con un cuerpo nuevo, más articulado, pasados estos últimos 2 años de espera, pero no, apenas hubo mejoras que detallaremos más adelante. Respecto a los rostros, Moses incluye un total de 4. El primero es el clásico neutral, destaca un plástico de excelente calidad en el que podemos apreciar todos sus rasgos como la nariz, labios, volumen de cejas, etc. Este quizás se le puede mirar algo enojado. El segundo es un rostro con una sonrisa maliciosa súper bien ejecutado, al mismo tiempo que aprieta los dientes, muy característico del personaje. El tercero, apretando los dientes también, esta vez lleva una expresión como de preocupación o tensión, incluso con una cuota de temor, también muy representativa. Esta es la única que se le aprecia como si estuviese mirando hacia abajo. Y por último, el cuarto rostro es de completo ataque, sin dejar de ser excelente porque todos lo son. Siento que este podría haber sido incluso más expresivo si tan solo la pupila hubiese sido más pequeña. De ahí en más, son todos unas muy buenas representaciones de todo lo que nos puede entregar el personaje, ya que su aparición no supera medio capítulo en el anime. Por otro lado, esta figura incluye un set de piezas adicionales para montar su versión manga, partiendo por los pies que traen un protector en el talón, pero omitiendo la colocación de la pieza en las canillas. Los cubrepuños, a diferencia del anime, en el manga tienen un relieve por todo el contorno. La hebilla es similar pero más larga. Las faldas laterales cubren incluso más, invirtiendo los colores con un borde en cada segmento. La protección del abdomen es más corta y la diadema se diferencia solo en las protecciones de las mejillas. Por la parte trasera se aprecia que la falda lleva una pieza más simple de forma hexagonal y en la espalda se ubican las aletas de lo que sería la ballena. Si se dan cuenta, la inclusión de todas estas piezas destaca a esta figura de Moses por sobre toda la colección, ya que si bien muchos Santos de Plata consideran una que otra pieza opcional para ofrecernos montar al personaje en modo manga, no lograban ser tan completas, resultando ser unos híbridos que en algunos casos no convencen en su resultado final, como Marin, Shaina, Argol, Yamian o Dante, principalmente por sus colores anime y ornamentos combinados al intentar representar una versión manga. Este Moses es prácticamente o full anime o full manga, dependiendo qué opción escojamos. Otros personajes como Capella o Misty simplemente de plano no ofrecen ninguna opción al manga, pudiendo haberlo hecho. De ahí el resto, como Orfeo o Sagitta, tampoco consideran piezas especiales porque sus diseños por sí solos son híbridos, al considerar partes de la armadura anime con dibujos manga o partes manga con los colores anime. Muy loco, la verdad. Pero me olvidaba de Babel de Centauro porque bueno, él es idéntico a Moses, presenta tantas piezas que se puede montar las dos versiones, pero es tan horrible que no vale la pena ni siquiera mencionarlo.
Agradezco eso sí que esta figura incluya las piezas para darnos la oportunidad de montar una versión manga en su totalidad como ninguna otra, repito, junto a Abel, que de ahí en más ninguna otra, porque otras figuras que pretenden ser manga como los Dorados X o CE son simplemente color. Sus armaduras en lo absoluto son fieles al manga en sus modelados porque son del anime. Moses siento que destaca como el único eso en toda la colección, acuérdate de Babel también, pero tampoco hay que ser tan ciegos porque la adaptación tampoco es al 100%, recordemos que en el manga solo lleva pantalones y calcetines blancos, el torso va desnudo y la armadura es plateada por completo sin tonalidades ni colores en sus detalles, entonces finalmente es otro híbrido más. Ahora, si queremos hablar de híbridos, veamos cómo se puede mirar esta figura mezclando alguna de las distintas piezas, porque lo cierto es que al montar una u otra versión habrá piezas que no se van a poder utilizar y nos van a sobrar. Por ejemplo, las aletas traseras no son compatibles con las partes de la espalda porque chocan entre sí si se tratara de poner ambas. Las piezas de la falda claramente hay que decidir cuál usar. Mismo caso el brazal. El resto se puede colocar a libertad. Aquí por ejemplo puse las protecciones de los pies junto a las espinilleras completas, la falda tipo manga y el resto hacia arriba todo en modo anime. Para más variedad podría haber intercambiado el brazal o la diadema, pero creo que nos podemos hacer la idea con lo que se ve en pantalla. Ahora les quisiera preguntar, ¿cómo creen que se ve así? ¿Muy sobrecargado o ideal para un personaje robusto? Ya me lo dirán en la caja de comentarios. A mí por lo menos me agrada a sí mismo como lo armé en esta versión híbrida. Ojo que las faldas laterales manga deben ir incluso más arriba, pero creo que se ve muy desprotegido. Y bien, pasando a la versión ideal, la que todos conocemos del anime, me parece una espectacular recreación, los rostros súper expresivos y perfectamente recreados para, repito, sus menos de 10 minutos en pantalla. Todo el plástico de la piel es mate, resaltando todos sus relieves, las cicatrices y detalles en la cara. Claro, el error de pintura de las cejas es imperdonable, porque cada rostro tiene las cejas más desfasadas que el anterior. Podría pasar desapercibido, pero el mismo relieve de las cejas delata ese error. Podría quedar como una anécdota, pero está ahí. Por el lado de la armadura me parece súper cumplidora. Para ser un cuerpo grande y robusto, la armadura no suma mayor volumen, aumentando en las medidas justas sin que parezca en absoluto un tanque. En eso le juega bastante a favor el paso del tiempo y que la armadura completa haya sido rediseñada desde el primer prototipo. Partes claves como el escudo ahora es curvo, a diferencia que el prototipo que era plano. Las faldas ahora claramente son full animes, pequeñas como lo son realmente, y el rostro y cabello evolucionaron para bien evidentemente. La segmentación entre partes de metal y plástico en las espinilleras es un clásico a estas alturas para privilegiar que se separen para montar el modo objeto. Pueden apreciar que la diferencia de color sí está presente, pero realmente es mínima y puede llegar a pasar desapercibida según cómo se le mire, más lejos, más cerca o dependiendo de la iluminación. Lo cierto es que el color claro les juega muy a favor y la diferencia de relieve no se nota, como si sucede por ejemplo con los calcetines de Sagitario X o Yoga B3X. Sin embargo, una de las mayores críticas para esta figura, sí porque hay varias, es que el cuerpo es el mismo utilizado para Aldebarán de Tauro o para Geki de Osa Mayor, es decir, un cuerpo grande que fue utilizado solo para esos dos personajes, pero ese no es el problema. El problema real radica en que nunca más hubo personajes grandes en el formato regular. Thor no cuenta porque es altísimo y delgado, por lo que este muñeco no tiene mayor innovación que esos dos, o sea, estamos utilizando tecnología de primera generación del 2005-2006, en la que se pueden ver los pasadores en las rodillas, hay una línea de separación entre la canilla y el muslo, se ven los tornillos de la espalda, la articulación de la clavícula era inexistente en esa época y a la vista están los pasadores de hombros y codos. Ah, no, estos últimos no, porque aquí sí hubo una mejora al emplear sistemas de tercera generación al esconderlos dentro de los bíceps y hombros. Además, la articulación del codo es doble sin pasadores visibles. Entonces me parece que con este Moses no hubo un downgrade, hubo un upgrade. A ver cuántas figuras realmente pueden decir lo mismo, pero en conjunto sí es un muñeco obsoleto. Y el segundo punto que no gustó nada entre los consumidores fue el precio de 19.000 yenes. Claramente excesivo, pero resulta casi $20 más barato que Tauro Revival. Con esto no quiero justificar su precio para nada, porque lamentablemente sufre de la misma alza que sufre toda la colección, tanto regular como X en la actualidad, y como muchas otras marcas de figuras. Algunos simplemente critican su precio porque pudiera ser un personaje irrelevante para la trama de la serie, pero muchachos, eso no tiene
tiene nada que ver con el precio de comercialización de un personaje. Si es articulado, si tiene armadura y trae la opción para montar el objeto, va a costar lo mismo que cualquier otro personaje. Incluso en valores de lanzamiento, un Midcloth regular no será muy diferente a un Midcloth EX, que sean contemporáneos en salida. Eso lo digo para que no se critique sin fundamentos. Por eso les dejo el link oficial de Tamashii con el calendario de lanzamientos y precios para que revisen por su cuenta. Sí podría ser válida la crítica de que el precio no es el adecuado porque tengo un cuerpo antiguo, pero después de jugar con las figuras se logran poses súper efectivas. Lo único que se le extraña es la articulación del hombro, pareciera que literalmente es un juguete de los 90s. De ahí en adelante, en movilidad, en cambio de accesorios, es igual a otra figura, incluso ex. En cuanto a rostros, podría superar a los personajes más queridos y mejor logrados hasta la fecha. No daré nombres porque pareciera que quiero ensalzar al pobre Moses, lo cual no es así, pero ahí lo dejo. En cuanto al objeto, este representa a una ballena asesina, reconocible por su color negro y manchas blancas que, si bien no están ubicadas en la misma posición, su referencia es evidente. Mitológicamente hablando, según Eratóstenes, Cetus está relacionada al mito de la princesa Andrómeda, y es que Casiopea, su madre y reina de Etiopía, había osado en declarar la belleza de su hija por sobre la de las Nereidas, que son las ninfas del océano, algo así como las sirenitas. Ellas solicitaron venganza a Poseidón, quien las ayudó enviando a Cetus, una criatura marina con forma de serpiente y con garras, a destruir la costa del reino. El rey Cefeo, para evitar más daños, consultó al oráculo y este le recomendó el sacrificio de su hija Andrómeda, que fue encadenada a un acantilado para ser devorada por la bestia. Justo en ese momento pasaba el héroe Perseo, que vio a la muchacha encadenada y se enamoró a primera vista. Le propuso al rey derrotar a Cetus, misión que efectivamente cumplió, desposando de esta forma a la princesa. Por su mérito en la misión, Poseidón elevó en forma de constelación al monstruo que hoy se puede ver en el cielo nocturno. Históricamente se ha relacionado a una ballena simplemente, animal del que Masami Kurumada, autor de la obra original, se basó para el diseño de la armadura y su objeto. La recreación por parte de Bandai es espectacular y su armado es bastante caótico. Dado que hay muchísimas piezas tanto para el manga como para el anime, todas sin excepción son utilizadas para armar la ballena. La cola está formada por las partes de las espinilleras y rodilleras, el dorso consiste en un cascarón que encapsula la coraza, las partes anime de la espalda se ve por sus costados que terminan con todas las faldas al final del vientre. Las aletas laterales son las piezas de la espalda del manga que se unen a las protecciones de los pies, los brazales y diadema quedan escondidos dentro de la barriga del animal, el escudo se sitúa por debajo y en la punta de la cabeza logran verse las protecciones de las mejillas del anime. Realmente armarlo de forma intuitiva es súper difícil, así que esta vez sí tuve que consultar el manual de instrucciones, versión digital que puedes revisar aquí abajo en la descripción del video. Aquí les comparto a Moses en compañía de las otras figuras más grandes de toda la colección, como Aldebarán de Tauro X y Thor X también. Puse al pequeño Seiya para que se hagan más o menos una idea de las proporciones de tamaños. Realmente, pese a sus fallos, no se ve para nada mal. Ojalá haya costado, eso sí, por lo menos la mitad. Y bien amigos, ese fue el video del día de hoy. Si quieren estar más enterados de los últimos lanzamientos, les recomiendo seguir el foro Saint Seiya Friends y su página de Facebook, así como al proyecto Douga, aquí mismo en YouTube, con transmisiones semanales acerca de los Caballeros del Zodiaco. Y esténse atentos a la publicación para todo el mundo del Saint Seiya Ephemeral Museum que se llevó a cabo en la juguetería Mirax, la más grande de Chile. Quédense al pendientes de nuestras redes sociales, link en la descripción. Y recuerda que si te gustó este video, no olvides dejar un comentario, reventar el botón de likes y suscribirte si aún no lo has hecho, activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba algún video o transmita algún unboxing en vivo. También, si gustas, puedes ayudarme con una membresía al canal o dejar un super gracias en los comentarios. Eso nos ayuda un montón a seguir haciendo más videos. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Chao!